5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia, ¿qué tal? Vamos a dejar la cuenta atrás. A mí me ha parecido divertida. Sí. Vale. Pues nada, muy bien. Aquí volvemos después de un tiempo ya sin grabar, porque entre que han sido fallas y otras muchas cosas que no preveíamos, bueno, realmente solo que han sido fallas, y como grabamos semana sí, semana no, pues han sido 2 seguidas, ¿no? Sí, se nos ha liado el horario. Sí, exacto. Y el... ¿Cómo se dice? ¿El qué? La organización. Como el cronograma. Sí, exacto, sí, exacto. Pues nada, que se nos ha liado, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Estamos aquí tú y yo. Y con varios cambios. Sí. Para empezar, ahora de repente el fondo es negro. Y nos gusta más porque es como teatral. Eso realmente no lo elegimos nosotras. Ha venido dado por la circunstancia de hoy, entonces simplemente lo aceptamos y continuamos. Queremos también hacer episodios más cortos, queremos hacer episodios más centrados. A partir de ahora vamos a ir como conectando preguntas y todo esto porque, claro, ¿para qué van a servir 2 semanas de ausencia sino para la hipervigilancia? Y rever y decir, esto podríamos hacerlo así, esto asá. Sí, y al final, pues ya tenemos claro que nos va a dar mucha vergüenza los primeros episodios, asumimos el riesgo y simplemente, pues nada, iremos probando qué cosas nos van bien y qué cosas nos van mal. Que y me río porque veo en plan La Pija y la Kinky hace poco. Qué vergüenza los episodios de hace 4 años y nosotras, qué vergüenza los episodios de hace 2 semanas. De hace 2 semanas. O sea, terrible. Esa no era yo. Terrible. Pero bueno, sobre la hipervigilancia y todas estas cuestiones, ¿no? De, pues al final estar frustrado permanente, no estar nunca contento, siempre pensar que se puede hacer mejor, vamos a hablar hoy, no de manera literal, sino que pues va a ser uno de los temas que van a tocar parcialmente el tema principal, que en este caso hoy son los objetos. Y los rituales. Y los rituales que componen nuestra vida en general, pero en particular nuestra vida académica. Exacto. Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo los objetos y los rituales forman parte de nuestra identidad y de nuestros procesos académicos. Y también vamos a hablar de nuestras manías, de nuestros requisitos para poder estudiar y concentrarnos, de nuestras técnicas y así compartir qué nos funciona, qué no, y también porque creemos, y es algo de lo que luego después vamos a hablar, que al final el diálogo entre las personas que estamos en la misma categoría o que somos iguales es lo único que puede servirnos para pues, no estar todo el rato comiéndonos la cabeza y sobrepensando, tanto para relativizar como pues, para conseguir tips y truquillos, y porque es muy importante crear ecosistemas de generosidad y de colaboración. También vamos a hablar de la competitividad, de la frustración, de compararse, de la envidia y de cómo hay emociones tanto pues, que son, ¿cómo decirlo?, más agradables, ¿no? Sí. Como otras que lo son menos y cómo podemos intentar gestionarlas. Exacto. De manera lo más asertiva posible. Sobre todo para escapar del espacio hostil que se crea a partir de esas emociones y bueno, total. Encontrar refugio, ¿no? En ellas. Exactamente. Vale, pues yo hay una cosa así anecdótica con la que me gustaría empezar, que es hablar de cómo de por qué los objetos, ¿no? Porque este capítulo vamos a hablar alrededor de los objetos y de los rituales. ¿Con qué motivo? Pues el motivo viene sobre todo de analizar nuestra propia experiencia, ¿no? Nuestros propios recuerdos a partir de cuando estábamos en la carrera y en clase. Y todo esto viene dado a partir de una clase de cierta asignatura de arte contemporáneo, ¿no? Español, exacto. Y en esta clase en cuestión recuerdo que una vez entramos a esa clase y si bien es cierto que de lo que vamos a hablar hoy creo que son cosas que compartimos todos al final, porque como tratamos lo cotidiano son cosas que nos suenan a todos, pero en el momento en el que las ves desde fuera adquieren otro tipo de sentido, ¿no? Y en este caso pues nos pasó dando pues esta asignatura y ella se prepara porque ya sabe lo que voy a decir. Es que bueno, lo cuento. El vaso, exacto, de Quintanilla. Todo viene dado porque en esta asignatura un día entramos,
tan normales, sin saber que íbamos a salir completamente rotas de esa clase, ¿no? Y en esta clase en cuestión, pues tratábamos como esa poética de los objetos, ¿no? Cómo nos relacionamos en la intimidad con ellos, con los espacios y toda esta cuestión. Y recuerdo aparte de la imagen que nos dejó totalmente rota, que fue cuando empezamos a estudiar la obra de Isabel Quintanilla y su famosísimo vaso, en solitario, una obra solo para él que te recordaba que tú también tenías un vaso en casa y que al final te relacionas con él cada día y es tu compañía, es tu entorno, ¿no? Y además, es donde creces, es tu identidad, el es vaso absolutamente... en la repisa de la ventana, con la cortina así, típica cortina de tela que difumina la luz detrás. No sé, una vez Albert, porque obviamente, claro, él y yo también nos quedamos locas con esa clase. Luego, a partir de ahí, como que siempre hemos estado con el vaso. O yo, por ejemplo, que me gustan mucho los bodegones y que tengo de foto de perfil de Instagram una foto con un bodegón de Zurbarán y tal. Pues hace poco, cuando estuve en Salamanca, vi una obra que era como un vaso, era una taza realmente con 2 asas, y la subí también a Instagram y me respondió Albert: siempre es una chica y un recipiente de líquido. Es que siempre. Es que Quintanilla llegó muy fuerte a nuestro corazón. Pero bueno, la cosa se complicó todavía más cuando cierta profesora lanzó una pregunta que ya nos dejó a todos por tierra. Yo, a día de hoy, la recuerdo. Te rayaste viva con eso, No es que me rayara viva, es que son de esas preguntas que te calan en la cabeza y no puedes escapar de ellas. Yo he intentado venir con una respuesta y no he conseguido saber. Pues... ¿Tú sí? A medias, es que soy conflictiva. Es que yo todo el rato pensaba... Pero espera, digo la pregunta, porque claro, la gente estará diciendo, ¿pero qué pregunta? Pero es que yo pensaba todo el rato, es que si digo esto voy a parecer muy thirsty. Si digo esto va a parecer que me quiero hacer como la guay. Bueno, dila. Bueno, la pregunta en cuestión fue que si fuéramos un objeto de nuestra casa, ¿qué cuál seríamos, ¿no? ¿Con cuál nos identificamos? Y bueno, pues esta profesora en cuestión, que todo el mundo que haya dado la asignatura con ella sabe quién es, pues ella dijo que era una taza. Y ahí se rompió absolutamente toda la experiencia matriz académica y universitaria en ese momento. Porque obviamente esa pregunta nos caló a todos, ¿no? Y estamos ahí pensando qué objeto seríamos y por qué todos somos una taza de repente, ¿no? Literal. O sea, de repente todos somos un recipiente. Ya. Y desde ahí no veo las tazas de la misma manera. Besa. Como una taza. Porque no vamos a decir nombres, ya lo dijimos. Claro, pero es que luego viene todo el juego. Yo recuerdo un trend de TikTok que se hizo súper famoso, que era la taza que le daría a tal persona si viniera a mi casa. ¿Eso lo recuerdas? Sí, yo eso también lo he visto. Estaba viviéndolo. Pero es que eso es algo que se medita y que se piensa. Sí, totalmente. Claro, no es aleatorio. Sí. Y si alguna persona lo hace de manera aleatoria... A ver, échale amor a la vida y a la cotidianidad. Hay gente que no tiene alma y eso es una cosa que sabemos. Y hay gente que tendrá solo tazas blancas y cosas minimalistas. Yo no soy esas personas. No. Y yo creo que de hecho de un poco de lo barroco y de lo maxi es también de lo que vamos a hablar hoy. Sí. Bueno, y otro objeto que también es recurrente en nuestras conversaciones. En nuestro imaginario. Y en nuestro imaginario. Entonces tú serías una taza. Yo soy muy taza, la verdad. Ya. Soy muy taza. De hecho... Siempre pienso en mis tazas todos los días y me hace feliz una taza en concreto. A mí me gustan los platos. Los platos. También es un buen recipiente. Sí, pero, con el que vincularse. Pero los platos llanos, no los cuencos, rollo. El plato vale. llano tiene, igual es porque soy de Albacete, que en plan es como llano también. Anda. De repente sí. es nacionalismo. Tiene lo suyo, ¿eh? Siempre nacionalismo. Claro, es que la geografía te marca a tal punto que... Obvio. Yo una taza, por cuestiones obvias. Me encanta y el la café. taza. Pero bueno, otro objeto recurrente en nuestras conversaciones siempre ha sido el escritorio. Porque, bueno, claro, el escritorio es un lugar tan íntimo. Es un lugar muy íntimo en el que al final pasas muchas horas y tema universidad, tema academia, pues es un sitio que al final creo que dice mucho de nosotros. Simplemente por cómo se ordena o por su naturaleza, cómo va desarrollándose a lo largo de incluso el curso o
momentos precisos, ¿no? de los exámenes, del caos que viene de la vida universitaria. Se ha convertido en una cosa nuestra, pero realmente es algo que tú me contagiaste. De hecho, no se me va a olvidar. Bueno, 2 cosas no se me van a olvidar nunca. La primera vez que tú viniste ¿A tu casa? a mi casa, que fue como que lo primero que hiciste fue ir a mi habitación y decir: ay, este es tu escritorio, en plan, aquí es donde estudias, donde se te ocurren tus ideas, donde... Sí, además te dije eso, aquí es donde tu mente crea. Exacto, o sea, tú toda intensa rollo. Es que todo lo que yo he visto en la universidad ha nacido aquí como, no sé, como si mi mesa fuera un paritorio, una cosa... ¡Qué vergüenza! No, y yo dije como, wow, o sea, ¡Qué tía! ¡Qué profundo! Y yo luego, para hacerme un día el chico de las poesías, que fui, no sé si tú te vas a acordar de eso, fui a tu piso... del sí. Carmen, y te dejé en el escritorio una nota, en plan, sí, esto sí, tal, sí. no sé qué, y nunca la encontraste, y luego como al tiempo, de repente como qué ilusión me hizo eso. Pero fue como mucho tiempo después, sí, tipo meses, y tú como, ay, me dejaste una nota, y le ponía lo que decía de el lugar donde se te ocurren las ideas, tal, porque somos unas intensas. El escritorio es un lugar fascinante, sí. Que bicheo siempre que puedo porque es que me parece que es todo. Y cuando pienso en el escritorio pienso también otra vez en Quintanilla, porque es que tiene las obras... O sea, sus obras... Claro. Ya lo hemos dicho, pero bueno, objetos, intimidad, ¿no? El espacio silencio, pero sobre todo el tema identidad a través de los objetos, creo que es uno de mis temas favoritos y recurrentes. Sí. Porque solo en una imagen, como es la del escritorio de Quintanilla, que tú ves simplemente por cómo están ordenados los objetos, qué objetos hay, qué objetos no hay, y la sintonía que hay entre ellos, tú ya piensas en esa persona y dices... Sí. Es que, sí. Es que a mí siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de esto, lo he intentado buscar, pero no lo he encontrado como tal... Pero es un fragmento de una conferencia de María Rosón donde hablaba de la agencia de los objetos y hablaba, pues, evidentemente de esto, de cómo nos relacionamos con ellos en el sentido de forman parte de nuestra identidad, forman parte de nuestras rutinas y, claro, como que yo pienso que siempre los asociamos a un sentido de pertenencia, ¿no? Literalmente de pertenencia en tanto que al arraigo, pero también de que nos pertenecen. Pero ella dijo un ejemplo que me pareció como muy curioso sobre la agencia de los objetos, más allá de los nuestros propios, que es como si, por ejemplo, tú y yo estamos ahora aquí hablando y de repente suena un móvil, ¿no? Ese móvil interrumpe y ese móvil tiene una connotación, tiene como, pues eso, una serie de significados el que suene en este momento, que van a hacer que paremos, que sigamos, y es eso, estamos constantemente de alguna manera siendo acechadas por los objetos inanimados que nos pertenecen, que no nos pertenecen y tienen muchísima más agencia en nuestras vidas de las que yo creo que pensamos conscientemente. Es que solo lo del móvil, tía, el semáforo, muchas veces otro tema recurrente del que hablamos es que es como todo está unido por un hilo tan fino, o sea, podría romperse en cualquier momento el equilibrio de ¿por qué respetamos el tráfico? Porque hay un objeto que está programado para eso, ¿por qué todo? Y casi todo remite a los objetos. Sí, pues eso viene muy bien con la primera pregunta con la que vamos a seguir hilando, ¿no?, este capítulo, porque la primera pregunta que nos hacemos en relación a todo esto que estamos hablando de los objetos y los rituales que tenemos, pero ya no tanto en nuestra intimidad de nuestra casa, de nuestro escritorio, sino cómo se traslada esto, ¿no?, al ámbito educativo, ¿no?, al ámbito académico y espacios que todos hemos frecuentado, como es la biblioteca o la mesa y la silla de clase, ¿no? Entonces, para dar pie a esta cuestión que... ¿Quieres leer tú la pregunta? O... Vale, la leo yo. Venga. Bueno, la primera pregunta es: ¿de qué manera los objetos y rituales personales influyen en nuestra identidad dentro del ámbito académico? Y para dar pie a esta pregunta, yo tengo mi frase... La cita. Mi frase rutinaria es el momento en cada capítulo, sí. Y algo pues innovador también de este episodio es que se me ve la cara diferente. Cierto. Que salgo en todas como si fuera una moneda de perfil todo el rato. Bueno, pues esta cita es de Jean-Carles Melik, que es La fragilidad del mundo,
ensayo sobre un tiempo precario y bueno, pues lo vas a entender todo después de esto. Bueno, pues dice... Ahora bien, en el mundo de las relaciones de dependencia no se forman únicamente respecto a otros seres, como nosotros, sino que además se configura en función de los objetos y de las cosas. Y esas relaciones resultan un modo de ser estructural de la condición humana. Por eso llama la atención el hecho de que, en general, esa relacionalidad objetual no haya sido estudiada con el detalle y la intensidad que se merece. La relacionalidad tiene que ver con un interés por lo cotidiano, por lo prosaico. Prosa no significa aquí lo contrario de lo poético, sino el carácter temporal, relacional, contingente, material, minúsculo, objetual y existencial de la vida. La filosofía metafísica que hemos heredado se caracteriza, en líneas generales, por un alejamiento del mundo, por una especie de indiferencia ante lo prosaico. Pero en la vida cotidiana no tenemos más remedio que arreglárnoslo con las cosas que nos rodean, coleccionar, destruir o ignorar, y en cualquier caso no hay existencia sin esa relacionalidad objetual. Me encanta. Total. Siempre después de repente una cita total. Intensa. Sí. Me gusta mucho, sobre todo con el tema de lo de la prosa, cuando luego literalmente las dos, el libro que hemos traído es, ay, que se me cae, La poética del espacio. Tenemos repetido el libro. A ver, lo podemos poner ahí. Ahí lo tenemos. Lo único que el tuyo el mío es de la Biblia. Sí, pienso que también algo fundamental a la hora de relacionarnos con las cosas y con los objetos es el espacio, ¿no? Lo que comentábamos en este caso, el escritorio. Y a colación de eso yo quería sacar este concepto de la habitación propia de Virginia Woolf, que nace en una serie de 2 conferencias en octubre de 1928 en la Sociedad Literaria de Newham y en la ODTAA, que no sé de qué son las siglas, de Girton. Claro, ¿a qué hace referencia la habitación propia y en qué contexto? Bueno, pues en este caso el tema de la conferencia de Virginia Woolf tenían que ser las escritoras, ¿no? Las mujeres y la literatura. Y ella en la conferencia decía que cuando se puso a pensar en el tema, se fue a darse un paseo, se sentó en el río y pensó, vale, pues hay que mencionar de manera inequívoca a estas autoras, hay que hablar de esto, pero decía que al final lo más importante de lo que ella podía hablar es de que lo que necesitaba una mujer para escribir era dinero y una habitación propia. Que claro, esto es actual. De hecho, a mí ¿cuándo fue? Fue el martes también. Bueno, el martes pasado en las conferencias estas de la NAO, en las charlas, preguntaban, en mi caso, ¿qué tienen las universidades que no tengan los espacios independientes o al contrario? Y yo, literalmente, esa fue mi respuesta, fue Virginia Woolf, de decir, ¿qué te aporta a ti, por ejemplo, tener un contrato con una universidad? Pues un espacio, tiempo sobre todo. Total. Y dinero. Y claro, Virginia Woolf en este caso, al ser una mujer, habla de otros muchos contextos como es, si ya de por sí tener una habitación propia donde escribir, donde no haya ruido, donde no haya otros agentes externos es difícil, imagínate para una mujer, ¿no? Con este papel de ser madre, de ser cuidadora, de realmente no tener ni momento ni espacio para ti. Y la cuestión era que al final Virginia Woolf concluía en que el tener una habitación propia era estar conectado con la realidad. Y decía, ¿qué es la realidad? Y pues básicamente lo que ella explica es tener como un momento presente, ¿no? Cuando tú te sientes, pues eso, conectado con el momento, no estás disociado, estás ahí, aterrizado, pues a eso se refería. Y a mí me gustaba esta idea de la habitación propia, en tanto que, pues eso, a un espacio propio, que no tiene por qué ser una habitación, sino que puede ser, pues este objeto, el escritorio, pero sobre todo porque me hacía pensar en todos los requerimientos, ¿no? Y en todas las, ¿cómo se dice?, las manías que puede tener cada persona a la hora de sentarse, habitar ese espacio. De sentarse a escribir, de sentarse a leer, del silencio. Yo de hecho estoy muy enfadada últimamente, así pensamiento intrusivo, con Virginia Woolf. ¿Por qué? Porque ese pensamiento de una habitación propia me da rabia que lo diga y en plan, es que ni a día de hoy, tema problemática de la vivienda, no te puedes permitir casi ni una habitación propia, es que
tela. No, es al contrario, solo te puedes permitir una habitación propia. Tipo, lo que no te puedes comprar es, o sea, claro, no es propia tuya, es alquilada, pero es eso, es solamente una habitación. Una habitación que en el momento que cierras la puerta es bueno, propia en el que estás Claro, solo, porque pero es tu único espacio, luego pero lo demás. solo te puedes permitir eso. O sea, Sí, literal. Ella seguro que lo decía en un contexto de mi habitación de escritura, ¿sabes? Pero Ya. luego tenía las otras estancias de su casa, pero bueno, que ahora ni eso. Ya, o sea, solo te literal. queda la habitación propia. Yo estaba pensando en eso hoy. Es un poco macabro lo que voy a decir, pero estaba viendo un podcast de Junior Hill de estos de asesinos en serie y hablaba de, pues bueno, un asesino en serie que mataba a una chica. Y era una chica como de 21 años y decía, no, tal, tenía su casa, vivía sola y el tío se coló. Y yo pensando, o sea, evidentemente como qué horror, tal, pero yo pensando que tipo tenía 21 años y tenía una casa. ¿En qué mundo? ¿Sabes? O sea, ¿En qué mundo? yo flipando, digo, Ya, no sé, total. como que me llamó mucho la atención. Y bueno, pues es eso. Entonces, a mí la cita de Virginia Woolf me hacía pensar en el tener un escritorio, en el tener que tener, pues eso, cada uno tiene sus manías. Hay gente que estudia mejor con ruido y se pone la tele o se pone música. Hay gente que necesita estar en riguroso silencio. Tú, ¿no? Claro. Y de aquí también quería sacar, que por eso tengo ahí el libro de Marta de Riezu, de Agua y Jabón, que también es especial para nosotras, Sí, porque no sé si sí, te sí. acuerdas, Claro que me acuerdo. la primera comunicación conjunta que hicimos Valentina y yo, que era bueno, Bueno, de una movida. hablábamos de los objetos Otra vez. y de Annie Knox, Sí, es la verdad. cita esta de todas las imágenes Sí, desaparecerán. Pero bueno, hay una cita de ese libro, porque ese libro se divide en 3 partes. Bueno, se llama Agua y Jabón, Apuntes sobre elegancia involuntaria de 2022, y las 3 partes son temperamentos, objetos y lugares. Y en la parte de objetos empieza diciendo, me encantan las cosas, soy una cosista declarada. Yo, de hecho, creo que fue esa sí, Esa esa fue la frase que Exacto, que- por que eso es la que sí, traía. es verdad. Porque realmente pienso que también dice mucho de alguien todas las cosas que tiene o no tiene en su escritorio. Cómo las cuida, Exacto. Y cómo las trata. Claro. Es que dice mucho, un montón. Y cuando estudia. A mí hay una cosa que también me genera fascinación, que es el tema del contenido que se crea tanto en el escritorio como también en el ámbito universitario, que es pues toda esa serie de papeleo, documentación que generamos constantemente y que están ahí, incluso dibujos, garabatos, que personalmente siempre los guardo porque me hace especial ilusión, pero al final es coleccionar también recuerdos, ¿no? Vale, eso para mí es un tema, porque tengo, o sea, yo me imprimía los apuntes del ordenador, pero yo para estudiar, por ejemplo, soy de esas personas que necesito escribirlo. Ujú. No de hacerme como un resumen, un esquema tal, sino de ir escribiéndolo, luego de ahí sacar ya bullet points tal. Tengo todos y cada uno de mis esquemas o lo que quiera que sean de la carrera, porque hubo un día que ya me volví loca y dije no puedo tener todas estas cosas, las tiré y esos que están hechos a manos me los he guardado. Llevo desde hace mucho tiempo prometiéndome que los voy a como hacer cachitos y voy a hacer un collage gigante en Qué un chulo, marco, qué chulo. pero siempre que lo he pensado y he intentado sacarlos, claro, eso es una montona de papeles, pero es que tengo guardados los dibujos que hacía la gente de mi clase en Es que eso es bachiller. chulísimo. Eso es Tengo muy chulo, guardados ¿eh? posits de la ESO, o sea... Y a que te acuerdas de cada uno, porque Sí. yo cuando, o sea, una cosa es cuando los tienes físicamente y estableces como ese contacto con ellos, te viene la imagen de en qué momento Ya, te has guardado es que eso es y muy por guay. qué. De otra forma, pero es que tía, es un Diógenes. No, no, sí, o sí, sea, se ocupa espacio vivo y estás ahí con toda la pila. Es un pero bueno, horror. de otra manera, yo creo que hay que reivindicar recordar la cotidianidad. No, total. Porque si no se muere, y creo que si se te muere la cotidianidad y lo que haces en tu día a día, es que al final no te llevas recuerdos. Total, es que Pero estás bueno, muerto tú. en relación con todo esto de archivo, ¿no? Porque al final Sí. esto es muy archivo también, ¿no? A mí me viene una... Es lo que decía Derrida, no es archivar, es consignar. Total, total. Pues una obra que se me viene mucho a la mente es una obra de Han Darboven, que ella hace su obra Historia Cultural, que en verdad su título es en alemán, el cual no me atrevo a pronunciar. Y bueno, pues esta obra la realiza entre 1980 y 1983.
Y es una obra que se inscribe en ese contexto de, bueno, investigaciones en torno al tiempo, la historia, los sistemas de registros y sobre todo la sociedad y la cotidianidad también, porque es básicamente una instalación a gran escala de un montón que intenta como recolectar todo el archivo social de imágenes, noticias, cosas como más cotidianas que tienen relación con lo social desde 1880 hasta 1980, o sea, todo un siglo, ¿no? ¿Y qué es lo que hay de por medio? O sea, que por medio pues hay guerras, hay un montón de conflictos, pero y cómo todo eso afecta a una sociedad concreta, que es la alemana, ¿no? Y es esa también perspectiva de la propia artista, que también es autobiográfico, ¿no? Claro. Por esa selección que hace de estas cosas. Pues es muy chulo porque al final tiene unas 1500 obras en papel relacionadas con imágenes y es eso, que ella se interesa por esa acumulación, esa serialidad, como también formas del pensamiento humano. No, por supuesto. Muy importante y que suelen quedar fuera de la escala, ¿no? De la historia o de lo que le interesa a la disciplina histórica, ¿no? Que va pues mucho más allá y es algo directamente cotidiano, ¿no? Entonces, vamos a decir que entonces en esta obra se fusiona tanto lo personal, lo político y lo público, ¿no? Y también yo creo que nos habla mucho de la imposibilidad de un relato único, porque al final, cuando tú también te guardas tus mierdecillas, ¿no? De clase y que sí. Yo tengo además muchos dibujos tuyos que en algún momento me has hecho ahí una flor en clase y yo digo, ay, me lo guardo. Yo es que siempre he sido la chica que dibuja en clase. La chica que dibuja flores y ojos. O sea, que es como te crees que eres guay y eres chica pues más mira, básica. Lo que más me gusta de ese tipo de cosas, que ese tipo de cosas las hacemos todos, es precisamente que recae en la idea de no hay una experiencia única de la academia, ni de la universidad, ni de estar en clase, ¿no? Al final, siempre, cada uno hacemos con el espacio, con la cotidianidad, con, vamos a decir, la rutina, lo que podemos con lo que sabemos, ¿no? O sea, somos nosotros ahí, pues, teniendo que cumplir esa cotidianidad y me gustan esas pequeñas cosas que surgen y son incluso disruptivas, porque Sí, porque no es pasarte unos apuntes, es pasarte de repente un trozo de papel con una flor. Algo que dice, rompo con este momento, momentáneamente, ¿no? Que no estabas siendo... Bueno, no, todo lo contrario, que estabas siendo público cautivo y que estabas ahí aburrida con una ostra. Totalmente, pero... Y dices, me voy a poner a hacer Pero un no cumple su función, que es que recuerdes ese momento con más sí, precisión, 100%. que si no lo haces, ese tipo de cosas, al final tú no te acuerdas de nada de lo que has vivido en tu día a día. Y dices, ay, mira, por algo hice este dibujo, ¿no? Tía, y se lo di a siempre tal me persona. olvidaré, mi amigo Joaquín, que hizo conmigo bachiller y era muy de trasnochar como yo, pues estábamos siempre con los apuntes y tal, y una vez le pinté un ojo, para variar, rollo de colores fosforescentes, y pues en un momento de estos de absoluta demencia a las 4 de la mañana, luego a la mañana siguiente en el instituto me acuerdo que vino y me dijo, madre mía, tuve un momento ahí de disociación que me quedé como 20 minutos mirando el ojo con los colores y tal. Y ves, o sea, eso por ejemplo yo siempre me acordaré de eso, y es de lo que tú dices, no es una experiencia única en tanto que siempre estás con gente, y eso es lo que también hablaremos de ello, es lo que hace verdaderamente valiosa la experiencia. A mí lo que me gusta mucho también de esta obra es que desplaza esa idea, o sea, de la creación y la pone en el foco en lo más cotidiano, ¿no? En los objetos mínimos que son el papel, ¿no? Que estamos rodeados siempre de papel, de todos esos objetos que al final son los instrumentos que hacen todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. De creaciones. Y lo que hace Han Darboven en esta obra es recolectar todos esos objetos y lanzar una mirada mucho más íntima y social de lo que fue un periodo, y ella lo denomina algo así como un archivo expansivo, porque podría estar en constante expansión, o sea, no se acabaría nunca. Y eso, yo creo que con esta obra en mente podemos entender que esos rituales cotidianos al final son los que producen identidad. Sí, total. Son los que, bueno, los que nos hacen nosotros en el día a día, en el contexto académico, ¿no? A mí eso me encanta. Me encanta. Y a mí eso, por ejemplo, lo que dices tú de cómo se dispone ese archivo, ¿no? Y de todos esos pequeños instrumentos, me recuerda a otra obra de la que quería hablar, que en este caso es
Semiotics of the Kitchen, una obra que en mi caso, bueno, y en el tuyo, porque teníamos al mismo profesor, es como... Le tengo en la cabeza, es que le tengo ahora mismo... Martha Rosler. Le tengo ahora mismo en la cabeza. Es única. Que es una performance de 1975, donde Martha Rosler, que es una performer, se encuentra en una cocina y en teoría es como una especie de parodia de Julia Child, que era arguiñano, vaya, era como, pues es una mujer de los programas de cocina. Arquetípica de ese momento. Exacto, arquetípica de ese momento, que la verdad no la he buscado, pero me imagino que sí, en este contexto concreto, la Martha Rosler la criticaba, sería una tradwife, ¿sabes? Sería la Rorro o yo que sé, alguien así. Y claro, la cuestión está en que la performance es básicamente, ella tiene ahora mismo su cocina, sí. Y entonces, pues imagínate, coge un cuchillo y empieza knife, pero no dice knife, simplemente dice knife, lo dice con rabia y empieza a hacer como, ¿qué haría con un cuchillo? O dice, yo qué sé, saca una sartén, pan, y se pone a hacer, ¿no? Sí. Como esos movimientos que tú haces con una sartén o con un cuchillo, pero de manera violenta, y los enuncia también de manera violenta. Y lo que quiere transmitir Martha Rosler es que esos objetos del día a día que están domesticados, ¿no? Y que los tenemos muy asumidos, pues tienen detrás todo un contexto en torno a la experiencia femenina y al rol de las mujeres, concretamente en ese espacio que es la cocina, que a ella le genera rabia, le genera frustración, y es lo que ella pretende transmitir a partir de su performance. La cuestión es por qué se llama semiótica de la cocina, ¿no? Semiotics of the Kitchen, que esto es meterme un poco en un berenjenal, pero creo que es importante, porque bueno, la semiótica es la disciplina que se encarga del estudio y de la interpretación de los signos. Claro, ahora ¿qué es un signo? Bueno, un signo es como una imagen realmente, ¿no? Que tiene una parte visual, ¿no? La parte que tú percibes, y la parte connotativa de los significados que se le atribuyen. Un signo es desde una señal de tráfico, ¿no? A una palabra, a, en este caso, un objeto. Entonces, claro, ella hace semiótica de la cocina porque coge todos esos signos que son los utensilios y a través de su enunciación y de la manera en la que ella los nombra, ¿no? Y los hace existir, pues muestra un contexto cultural que hay detrás de ellos y que habitualmente no se ve. Entonces... Y disruptivo, porque muestra otra manera, claro, ¿no? De entenderlo completamente. No es la mujer complaciente que llega al marido y le dice, ay, siéntate, que te he preparado el pavo de Acción de Gracias. Esta tía, cuchillo, la amo, es cuchara. ¿No? Es que... Entonces, a mí se me ha ocurrido hacer una semiótica de mi escritorio, que no es semiótica, realmente es una mera enunciación de las cosas que había hoy en mi escritorio. Pero como Valentina me había dicho que pensara en la experiencia de otra persona, voy a hacer un contraste con el escritorio de mi hermana. Entonces, ¿qué había hoy en mi semiotics of my desk? ¿Qué tenía hoy en mi escritorio? Para los que no entiendan. Vale, para los que no sepáis inglés. ¿Qué tenía hoy en mi escritorio? ¿Qué llevo en mi bolso? Un pañuelo usado. Un pañuelo sin usar. Paquete de pañuelos vacío. 5 libretas, 13 libros, una revista, un folleto, un marcapáginas, 6 bolis, un lápiz, 4 subrayadores, 3 rotuladores, unas tijeras, un estuche, un bote de lápices, 3 celos, una caja de celo, una caja de posits, mi pasaporte, unas fotos de carné, una vela con forma de tarta, un portavelas vacío, no, 2, una lámpara, 5 marcos de fotos, el atril, una caja de inciensos, una botella de agua vacía, 2 platos, una caja, pendientes, anillos, un perfilador, un gloss, un pintalabios, 3 peluches, una cámara, una patata positiva que me regaló Valentina, que es un peluche motivador, un Little Pet Shop, un Divinos. Sony Angel, que es un gato, 2 Labubus y 2 cajas de Labubus. Con lo que me he puesto... Aparte de decir la cantidad de cosas que tienes en tu escritorio, echo de menos una figurita, ya que has mencionado al final todas las figuritas, echo de menos una que no has nombrado. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? El Sylvanian. Ay, pero porque el Sylvanian lo tengo en otro sitio de exposición. Claro. Es que a mí todos los muñecos que han ido saliendo al mercado,
O sea, los tengo todos y me encantan. De hecho, mi Sylvanian me lo regaló Valentina. Por eso pregunto. Yo todo lo que sea un peluche... Yo digo, ¿qué tiene ahí el labubu? La patata motivadora. Y digo, el Sony Angel de gato. Y tú en plan... Y el Sylvanian, sí. Pues tengo todo eso. ¿Podemos parar de decir lo mismo? No, literal, es que ya una vez que le damos... Vale, y ahora, esto está en mi escritorio de siempre. Y por supuesto, yo soy una persona que me encanta el barroco, me encanta la acumulación, es mi pasión, rima. El ruido visual no es algo que entre en mi vocabulario, por supuesto. Y esto a alguien a quien le da mucha ansiedad es a mi hermana, que es lo contrario. Y mi hermana, para hablar de todo esto que comentábamos de la semiótica del escritorio en este caso... Yo tengo que decir que lo miro con fascinación, ¿sabes? Claro, pero porque tú llegas allí y dices, es un gabinete de curiosidades. Sí, te preguntaría por cada cosa que tienes puesta, ¿y esto de dónde ha salido? No, y por supuesto, o sea, es que lo pensaba antes. Yo es que para mí mi escritorio no es mi espacio de trabajo, es mi espacio, es mi escaparate, es mi espacio de exhibición y yo, pues aquí, además lo tengo todo ordenado por colores, vamos, lo tengo más que medido. Para mí es un espacio de recreo. Yo llego allí, por supuesto, me siento... Pero bueno, cuéntalo de tu hermana, Lo de mi hermana. Mi hermana cuando estudia solo puede tener el boli, los subrayadores, lo que sea, los apuntes. Y luego algo que es curioso es que tiene además una ristra enorme de estampas. La cosa es, no son todo estampas que se haya comprado ella, sino que como es como su especie de amuleto, ¿no? Para la suerte, para estar como más tranquila, por la fe también, la gente se las va regalando. Oh. Y no tiene solo estampas, tiene también un taco positivo que le regalé yo, como la patata que tú me regalaste. Claro, y en ese sentido me hace gracia porque mi hermana despliega ese conjunto de objetos que no son solo académicos, pero que no es que los tenga a disposición como yo, sino que tienen, pues eso, un sentido cultural, un sentido sentimental, que muestran sus creencias, su fe y también pues cómo vive la experiencia, ¿no? Del miedo, de la ansiedad, pero de la esperanza. Sí. Y justo cuando pensaba en esas dos antípodas que somos en la vida en general, mi hermana y yo, pues ha sido lo que me ha hecho pensar en la semiótica del escritorio. Qué bonito, porque además de ser una persona minimalista y funcional, ¿no? Pero con alma. Pero con alma, exacto. O sea, se ancla la tía a los recuerdos, a la fe, de una manera increíble. Y, de hecho, eso me recuerda también a una cosa que dice Byung-Chul Han, porque él también como que teoriza mucho alrededor de pues esa vida contemplativa, de la intimidad de los objetos. Pues él dice que es que vamos perdiendo estos rituales, ¿sabes? Los vamos perdiendo y al final el ritmo de vida que llevamos acelerado nos atropella a tal punto que dices... Se nos reemplazan, ¿no? Todo ¿cómo decirlo? Contenido que podemos darle a nuestra propia existencia, a nuestra propia cotidianidad y queda abismado en la nada. En la absoluta nada. Y en el cero recuerdo y eso me parece un problema. Así que me encanta que hayas dicho lo de los rituales que tiene tu hermana porque es que es literalmente eso. Esas cosas que tenemos que nos recuerdan porque, ¿sabes? Porque están ahí, están por algo, no están por estar, ¿no? Me encanta que se ancle a la emoción. Sí, es como es una viñeta de unos cómics que no sé, que es como un niño y un tigre, es que me sale mucho en Pinterest y que dice como que le pregunta el niño al tigre, ¿qué haces tú para justificar tu existencia? Y es una cosa evidentemente muy metafísica y muy existencial, pero sí a partir de esos rituales pues es como justificamos el por qué somos, por qué hacemos las cosas. Y si te parece, yo creo que podemos pasar a la segunda pregunta, ¿vale? Sí. Y entonces la segunda pregunta es, ¿cómo pueden el diálogo y la colaboración entre estudiantes y profesores fomentar entornos más generosos y de menor competitividad, de menor comparación? Pues yo creo que un entorno generoso en la vida universitaria es la biblioteca. O sea, me parece un espacio común que compartimos todos en algún momento y creo que buscamos refugio, siempre buscamos diferentes cosas, pero entre ellas creo que buscamos el compartir, estar haciendo lo mismo y aunque no conozcas a esa persona que se sienta a tu lado, es reconfortante, ¿no? Saber que estás en un mismo espacio y, bueno, cada uno a lo suyo, pero como todos remando en el mismo barco, ¿no? Sí, hay mucha gente que de hecho como que necesita ir a bibliotecas y tal, porque así como que siente la presión de que hay gente estudiando y así no se desconcentran. Yo, por ejemplo, siempre que he ido a la biblioteca ha sido o hacer apuntes
de esto de que yo necesito escribir o a pasearme. Porque yo luego, por ejemplo, siempre he estudiado hablando. Ya. Hablando y andando, además. Claro, eres molesta. Sí, claro. En Tú un imagíname ambiente- a mí ahí en una biblioteca. En un ambiente colectivo eres una persona molesta. Pero mucha gente se sale fuera a hablar Sí, y a andar. eso también lo he visto. O la persona más icónica de la Biblioteca de Humanidades, que es un chico, el chico este, ¿sabes quién te digo? El de los castellanos, Sí. que siempre se... O sea, él llega, siempre está en la biblioteca el tío, deja sus apuntes en una mesa y va entrando y saliendo, pero como que se pasa todo el rato fuera en el pasillo, en la ventana. Pues eso, me imagino que porque necesitará Es que hablarlo la y biblioteca tal. es un archivo expansivo, ¿eh? Sí, Es un literal. archivo expansivo. A mí yo no soy mucho de bibliotecas, ya lo sabes, pero las veces que he ido a la biblioteca lo he disfrutado un montón porque es que de todo el tema de rituales cotidianos que tiene la gente, si pones lupa, bueno, que si la colección de subrayadores, Guau. que si la mesa totalmente con un montón de cosas, Sí. que si el de al lado no tiene nada y tiene que pedir un boli, bueno, que si la gente entra, sale, se pasea, vuelve, tal, y luego están los psicópatas que están toda la noche en la biblioteca, que de hecho mi mejor recuerdo fue contigo ese día. Yo- Qué gran día, ¿eh? Yo me he comido a la biblioteca nocturna que nos hemos hecho socios. Esa ha sido mi rutina con Joaquín, que le vuelvo a mencionar. Todo mi cuarto de carrera fue eso. Primero con Joaquín y luego con Albert. O sea, siempre de noche en la biblioteca. Y es súper surrealista. De hecho, una noche Albert, cuando hacía el TFG, tenía un montón de libros cogidos y otros que iba quitando de las estanterías. Y un día sin querer se llevó uno que no tenía prestado, tía, y a las 5 de la mañana sonando la alarma de la Hostia, puerta y el segurata qué saliendo, bueno. básicamente porque Albert estaba Había robado un libro. Robar un libro de Griselda Pollock. Que es que te meas, ¿eh? Yo, si no he frecuentado la biblioteca nocturna, es porque, claro, tema tren, transporte y eso, siempre me ha molestado un poco, pero es que ese día lo recuerdo, quiero que lo sepas, lo recuerdo con tanto ¿Sí? cariño. Sí, sí. O sea, para mí fue una noche mágica. Claro, es que... Es que me lo pasé tan bien y se me pasaron las horas tan rápido La y biblioteca o sea, es que nocturna, fluimos, tío. es que yo recuerdo que estábamos con el TFG, estábamos y adelantamos un montón. Luego estábamos muertas, pero hicimos buena faena. Grandes momentos. Es que me podría echar a llorar ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, volviendo como al tema, ¿no? Este de entornos más Sí. generosos, menos competitivos o entornos al final pues sociales, ¿no? Hay una, yo voy a referenciar a mi pequeña amiga Sandra, que ha sacado una newsletter ahora mismo, hace 2 semanas, y ella pues me ha hecho pensar mucho en una cosa que tiene mucha relación con esto, que, bueno, su newsletter se llama ¿Puedo sentarme? Ah, mira. Es que es icónica. Buah, me ella. encantan las newsletters. Y ella, en el primer texto que se llama El arte de los espacios compartidos, ella habla de cómo esa mesa... Joder, porque está en Australia, si no se podría haber Literal, venido a hablar, sí, ¿eh? sí, si no la hubiera invitado para este capítulo. Pues ella habla de cómo la mesa colectiva es un espacio, pues eso es lo que decimos, ¿no? De encontrar refugio, de compartir, de tal. Y entonces ella hace una comparación muy buena que es más enfocado en el tema de las cafeterías. En el tema de las cafeterías, toda esta, no sé, esta moda que hay por sentarte en una cafetería y hacer working y sacarte ahí el portátil y tal, como se ha convertido en un ambiente hostil porque cada uno... Es como que da vergüenza estar ahí o compartir miradas con alguien, ¿no? Y ella pues hace como una conexión con la infancia y entonces habla de cómo cuando éramos pequeños, que normalmente nos sentaban separados en clase, ¿no? En el momento en el que había que juntar las mesas, Ya. era un momento El mejor mágico. momento. Mágico porque era recaer en ese compartir el aprendizaje, ¿no? Y hacerlo como una experiencia colectiva que era mucho más, vamos a decir, beneficiosa a nivel cognitivo que cualquier clase normativa en la que estabas totalmente solo, ¿no? Sí. Y entonces me gustó mucho esa idea de volver a la infancia, ¿no? Y de volver como a compartir esos espacios con un mismo sentido, y yo creo que se relaciona bastante bien con la biblioteca. Sí, y también con las cafeterías. Es que de hecho eso es lo que comentábamos antes de Ray Oldenburg, que supongo que es así como se dice su nombre, que es un sociólogo que acuña el concepto del tercer lugar. Y él habla que hay niveles dentro de nuestra vida según pues en qué lugares estamos. Por ejemplo, el primer lugar
¿no? Donde está ese primer nivel, es el hogar, es la casa, que es como el espacio privado. Vale. El segundo lugar o ese segundo nivel es el trabajo, ¿no? Donde ya estás en otro ambiente, socializas de otra manera. Y el tercer lugar son los espacios de sociabilidad donde tú puedes estar y puedes relacionarte con otros sin necesidad de que haya un contexto que os relacione y además sin importar si eres joven, si eres más mayor o si eres más pequeño, si eres pues eso, una persona de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier género, como que es un lugar que incluye a todo el mundo. Y dentro de ese concepto del tercer lugar están las bibliotecas, están las cafeterías, están los parques, están los gimnasios. Y yo creo que concretamente en la vida académica, justo, la biblioteca es el epicentro, también es la cafetería. También es un poco como, bueno, en este caso el parque no, pero tú y yo, por ejemplo, anda que nos habremos ido veces a Monforte, ¿sabes? A los jardines que hay al lado de la facultad, pues ahí a estar hablando y son lugares, pues eso, especiales y son lugares de generosidad. Pero porque, no sé, yo pienso que también hay gente a la que en el contexto académico le disgusta estar con los demás o en espacios así más abiertos porque no le gusta compartir. Y porque hay gente que es muy egoístas. Sí, hay gente que es muy celosa de su espacio, que hay gente que no quiere como hablar de las cosas que piensa, de qué tal. Y no sé, yo pienso que es importante pues eso, crear pues un poco más de sentimiento de comunidad. Y de esto me hacía gracia porque, por ejemplo, yo la verdad no he visto casi nunca OT y no soy muy fan, pero sí que me salió un clip y me llamó la atención porque el titular era como Aitana y Amaya confiesan que han sentido envidia mutua. Ay, lo vi. ¿Lo viste? Lo vi. Y era como, pues que decían, no, claro, pues porque tú eras como más guay, yo era como más comercial, tú tenías la maldición del ganador y yo era como, pues eso, más básica, tal. Y entonces a mí todo el rato me hablaban de ti y a ti te hablaban todo el rato de mí. Y es como, yo pienso que es normal que en cualquier contexto en el que haya otra persona, lo dije en el capítulo que estaba Clara, el infierno son los otros, siempre. Pues al final, aunque sea la persona más segura en ti misma del mundo, te compares o pienses, mira, ojalá ser yo así, ojalá hacer esto, ojalá no hacer lo otro, ojalá tal. Pero yo pienso que precisamente los espacios compartidos que es donde de hecho ellas como que lo confiesan y tal, es pues esos lugares en los que puedes permitirte ser tú y sobre todo saber pues qué traes a la mesa, ¿no? Y decir, pues mira, yo soy valiosa y esto se me da bien, esto se me da peor, pero no hacerte de menos nunca delante de nadie. Y yo pienso que justo cuando trabajas con la gente es cuando desidealizas, ¿no? Sí. Y te das cuenta de... Y compartes las emociones. Y te das cuenta de, pues mira, esta persona hace esto También le así pasa. por eso. Pues voy a intentar hacerlo yo también así, Es ¿sabes? que yo creo que eso es lo más importante. Total. Precisamente de esos espacios compartidos, porque es que al final hay que nutrirse de lo social también. Tú no te puedes quedar en tu solipsismo, ¿sabes? Y quedarte en ti mismo, porque yo creo que te estás perdiendo ya no tu cotidianidad, sino también compartir la de los demás. A mí por eso me gusta el despacho. Sí, es muy chulo, yo también estoy muy contenta. Que nos quejamos de que hay mucha gente, pero como dice Inés, si nos ponen aquí a 20 personas es para que hablemos. Claro. Y es que es la verdad. Para concluir, la tercera pregunta es precisamente, en estos contextos en los que nos comparamos y en los que sentimos frustración o bueno, no sabemos muy bien cómo gestionar nuestras emociones, ¿qué consejos nos daríamos si tuviéramos que volver a esos momentos en los que pues, nos hemos hecho de menos o cualquier cosa? Yo concretamente siempre citaré la pregunta que le hacen a Jemima Kirk, que es una actriz, artista y directora, en 2022 en un preguntas y respuestas que hace en Instagram, que le preguntan, ¿qué consejo le darías a chicas jóvenes que no tienen mucha seguridad en sí mismas? Y ella dice, yo creo, chicas, que pensáis demasiado en vosotras mismas. Entonces, yo pienso, y es algo que a mí me ha costado entender... Es que hay que salir de ahí. Exacto, el dejar de sobrepensar, el dejar de hipervigilarse e intentar estar en paz. Y para eso hace falta una cosa muy importante que dice siempre la pringada, que es el tener self-awareness y el tener conciencia de ti mismo y saber que pues evidentemente hay cosas en las que puedes ser un circo o que no se te dan tan bien como a otros, pero eso también implica lo que decíamos antes, saber quién eres tú y saber qué es lo que te interesa a ti, saber pues cuáles son tus puntos fuertes. Entonces
yo diría que esas son las dos claves. Sí. No pensar mucho en ti misma y compartirlo. Y compartirlo en entornos donde te sientas seguro. Claro. Pero tener self-awareness nos salvará. Yo, realmente esta cuestión la vamos a desarrollar más en otro capítulo que va más adelante, que también vamos a hablar de cómo gestionar también todas estas emociones. Y ya que estamos hablando de compartir, yo voy a hacer una breve mención a mi estudio de campo que he hecho, porque yo he ido preguntándole pues, a mis amigas cuáles son aquellos rituales que tenían, y por comentar algunos por encima, me ha llamado la atención, por ejemplo, el hecho de arreglarse antes de un examen, Siempre. porque fea y tonta nunca puede ser. En el mismo día no toca. Nunca puede ser el exacto. Y, por ejemplo, otro que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, una amiga que ella hace el mismo recorrido siempre, aunque es más largo. ¿En serio? Antes de un examen por los nervios, ¿sabes? Eso es una peregrinación literal. Sí, ¿eh? sí, es performática Me ella en veo, sí sí. misma. Pues es Sandra también. Es Sandra, Sí. es que Sandra es icónica. Y Sandra, por ejemplo, se deja, me decía que ella no se tomaba un café antes, lo típico, ¿no? Para activarse, sino que se lo tomaba después, para tener su momento de relax y todo Madre esto. mía. Otro que recuerdo, por ejemplo, es utilizar el mismo boli siempre y tener siempre 3 o 4 bolis. Eso es psicopático, macho. Sí. ¿Cuál sería tu ritual? Para un examen. Para un examen, para la vida académica en general. Algo así. Yo antes, para estudiar o para concentrarme, siempre necesitaba ponerme tapones de los Es verdad. oídos, siempre, pero porque para mí era como que así, era como que cerraba las puertas y entraba en mi cabeza. Es verdad, es verdad. Es una cosa que roza Sí. la esquizofrenia paranoide, pero era como que de verdad, era como que si no se me escapaban las ideas. De verdad lo sentía así. Y para los exámenes, yo siempre hasta el último momento voy con los apuntes leyéndolos. Leyéndolos, ¿no? Siempre, Sí, siempre. sí. Yo, Es muy típico ese también, ¿eh? Yo iba en plan por el camino y me sentaba en la mesa con ellos y hasta que no decían quitarlo todo de la mesa, Yo no lo tengo quitaba. una relación curiosa con la música en ese sentido. Porque siempre para estudiar necesito música, pero instrumental siempre La he playlist ido de mucho. jazz. No, iba mucho a bandas sonoras conocidas de también películas o es- lo lo que hace sea. mucha gente. Y luego descubrí el post-rock y ahí El me quedé. post-rock. Sí, Ten- increíble. las corriendo. poscosas. Las poscosas. Y luego antes de un examen, escuchar una canción, alguna de mis canciones favoritas, clave. ¿En serio? Sí, Estás- o sea, yo tenía estás mi loca. momento, Nunca. antes de un examen y yo sabía que quedaban 5 minutos. Me iba a hacer el autista en algún rincón de... ¿Eso es real? Sí, real, 100%. Yo con mis cascos así, concentrada, escuchando mi canción y teniendo mi momento celestial en ese momento, y luego entraba al examen y decía, bueno, vamos a... Tía, me puto meollo. Eso no te he visto hacerlo nunca, gracias a Porque Dios. estaría escondida No, porque haciéndolo. me hubiese quedado tiesa. Incluso lo he hecho en el baño escondida. Yo soy fiel defensora de que de no escuchar música antes de un examen porque si no, como que ¿Sí? yo... Te pierden las ideas, ¿no? Sí. No, yo no. Sí, yo, claro, yo- si me pongo algo en los oídos se me va todo lo que tengo dentro. No, Es yo mi era lógica. era mi refugio, entonces yo tengo una relación especial con la música en ese sentido. Y hablando de recomendaciones... Y hablando de recomendaciones, sí, os ha gustado mínimamente algo de lo que hemos hablado aquí. Por mi parte, yo voy a recomendar un libro que para mí también me cambió la vida, que es este que está aquí, doble. Doble, eso es- Está doble. Que es La poética del espacio de Bachelard, que es un libro maravilloso para entender cuando surge todo este tema de la fenomenología del espacio, ¿no? De los objetos, cómo nos relacionamos con ello. Y para mí es un libro que recae mucho en esa idea. Es, de hecho, uno de los primeros libros que habla sobre esto. Te habla de la casa, de todos esos objetos que tienes en tu casa. Y si te gusta el tema de los espacios, de los objetos, es un libro clave para leerse y para disfrutarlo. Vale, pues mi recomendación de esta semana, que lo tenía ahí escondido, porque por fin me he acordado de traértelo. ¡Ay, qué bien, qué bien! Para qué que bien! te lo leas este puente. Bueno, esta Gracias. Semana Santa. No sé por qué la gente dice puente, ¿no? Si no es un puente, es una semana entera. Las vacaciones. Las vacaciones. Gracias. Que son los nombres propios de Marta Jiménez Serrano. Es que Valentina ya ha entrado en el universo de esta chica con oxígeno. ¡Qué increíble! Que por cierto tiene de imagen de portada Pensamientos sobre la Quintanilla, nevera de de Isabel Quintanilla. Quintanilla, que es increíble. Y a mí, bueno,
Este libro tiene como dos partes. Una es como la infancia hasta la adolescencia y luego la adolescencia y mayor madurez. Yo mi favorita fue la de la infancia, o sea, lloré como una condenada, no porque pase nada triste, sino como por la belleza de las escenas, de lo cotidiano, de no haber vivido exactamente esa infancia, pero de relatear muchísimo. Y sobre todo por la voz de Belaúndia Fu, que Belaúndia Fu es la amiga imaginaria de la protagonista, que no se queda en la infancia, sino que la acompaña durante toda su vida, y es como una especie de narrador interno, no como en Misery de Stephen King, que una persona en una situación límite tiene 3 voces que eran como la suya propia, ¿verdad? La de su madre y la de una monja del colegio. Pues en este caso evidentemente es como su propia voz, y es la voz del self-awareness, la voz que la conoce mejor que ella misma y que le dice las cosas y tal. Pero me gusta sobre todo no cuando es la voz que le habla en la adolescencia o en la madurez, sino en la infancia, porque no hay nada que a mí me guste más que en un libro haya una niña que tenga conciencia de adulta y haya una voz que le hable de tú ahora no lo sabes, pero va a llegar un momento en el que esto no te va a gustar, y es un libro precioso que se lo recomendaría a todo el mundo, porque además es ligero y es súper bonito y súper bello. Pues y nada, te toca leértelo a ti guay, ahora. Qué emoción tengo de este libro, la verdad. Pues creo que son maravillosas las 2 recomendaciones. Yo creo que son 2 muy buenas. Bueno, yo me estoy leyendo ahora La poética del espacio, no puedo como opinar aún, pero pues te va a encantar. Me está gustando mucho. Pues nada, esto sería todo por el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, a nuestro pequeño público cautivo que está ahí escuchándonos. Y nada, nos vemos dentro de 2 semanas otra vez. Y con otro capítulo que, bueno, seguiremos tratando todos estos temas tan fascinantes. Que empecéis muy bien vuestra semana, que claro, hoy es martes, pero en realidad será domingo. Será domingo.